Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Hace un año, en el cierre de la conferencia final del CONSUDEC en Posadas, Pablo estaba y me tocó presentar una investigación que hizo Cáritas Argentina respecto de la reinclusión educativa a la escuela media de jóvenes de sectores del quintil más pobre de la Argentina. Y bueno, se hizo la presentación y apenas terminó me dijo: necesito que vengas, y se fue logrando, después de un esfuerzo, se fue logrando esta posibilidad. Yo coordino, como bien decía, el área de educación de Cáritas Argentina. Después de la crisis del 2001, 2002, 2003, cuando Cáritas es identificada en la sociedad argentina como una institución que básicamente va a tener que seguir dando de comer, allí pensamos en el mediano y largo plazo y dijimos: entonces hay que abrir un área de educación en Cáritas para aplicar una estrategia educativa como la mejor herramienta de inclusión social. Hicimos allí un plan de mucha envergadura que funciona en 22 provincias de nuestro país, eso es 45 diócesis en territorios eclesiásticos, con más de 53.000 personas destinatarias, desde grupo de primera infancia, en prácticas de crianza con sus madres, hasta adultos mayores que aprenden a leer y a escribir con un promedio de 78 años de edad, 892 personas que han aprendido a leer y a escribir en parajes rurales de nuestro país. El trayecto más interesante que acompañamos es el de la escuela media y el acceso a la universidad de casi 1.000 jóvenes en 21 provincias que son, como bien comentábamos también, primera generación de jóvenes que pueden en su grupo familiar y en su comunidad barrial, de sectores claramente muy postergados, son la primera generación de chicos y chicas que acceden a completar la secundaria respecto de su grupo familiar de origen y acceden a la universidad, ¿no? Generando un salto enorme, cualitativo en el relato, en las narrativas familiares, pero sobre todo en las perspectivas comunitarias, donde alguien que ha podido termina siendo emulado por otros jóvenes. Con ellos hace un año y medio, con los jóvenes que se habían ido de la escuela, y a través del proyecto y unas tutorías socioeducativas fueron logrando reinsertarse a la secundaria, hicimos una investigación. Tomamos una línea de base con 625 casos, 22 provincias del país, y fuimos indagando con ellos cuáles fueron los aspectos por los cuales fueron desgranándose, que fue la palabra que más apareció, desgranándose de la escuela media. La primera novedad y el primer impacto que tuvimos los que investigábamos esta situación fue que no había una escena de corte con la escuela, no había un divorcio, no había un portazo y me voy, sino que no podían ni registrar en qué época del año se habían ido desafiliando del sistema educativo. Y preguntábamos: ¿te acordás cómo estabas vestido? ¿Hacía calor o hacía frío? ¿Te acordás qué altura del mes? ¿Cerca de alguna fiesta patria? Y no había un registro, era tal el grado de ausencia respecto de su propia escolaridad que no había un registro de decir: ahora abandono, sino que se fueron yendo. Cuando preguntábamos al sistema educativo, formar las escuelas medias y sobre todo a los preceptores, nos indicaban que iban desafiliándose de a poco. Lunes, martes y miércoles no iban a la escuela, iban jueves y viernes. A la semana siguiente iban el lunes, pero no iban el martes. De a poco iban desinflando, dijeron también ellos, se iba desinflando mi escolaridad, pero lo más llamativo era que el sistema educativo, ellos comentaron en sus entrevistas, no registraba estas ausencias, por lo cual no solamente había un factor ligado a lo pedagógico, sino sobre todo un factor respecto a la identidad y el protagonismo juvenil, que terminaban diciendo: da lo mismo que yo venga o no venga al colegio porque nadie me registra. Después de este esfuerzo de sistematizar con ellos, chicos que estaban claramente en la esquina de los barrios, en las situaciones de mayor periferia, muchísimos con situaciones de delito, de consumos problemáticos, bueno, lo que pasa en la esquina de los barrios, nosotros tomamos la imagen de cómo sustituir la esquina para volver a poner la escuela, para volver a poner
cómo sustituir el espacio social de la esquina para volver a meterlo en el ámbito de la educación media. Tuvimos que establecer un proyecto de mediación que tardó un año con estos chicos, que no yendo a la escuela participaban de talleres, apoyos escolares, trabajo con psicopedagogas, docentes que los iban ayudando a retomar el ritmo, pero sobre todo los hábitos y actitudes necesarias para estar escolarizados, que tenían que ver con formas de relacionarse entre ellos y sobre todo con los adultos, donde en contexto de vulnerabilidad muchas veces estaban en situaciones también de violencia y las escuelas no los iban a reincorporar. A partir de allí surgió una figura de un tutor sociocomunitario. El tutor es otro joven como ellos, en general que está en algún instituto terciario o en la universidad. Entendimos que de par a par iba a ser uno a uno, cuerpo a cuerpo, como muchas veces dijeron. Esta batalla de la reinclusión educativa pasaba porque algún otro que había podido subsistir a esta experiencia de combinar la pobreza y la escolaridad era un buen testimonio para que otros pudieran acceder. Estos tutores tenían básicamente una función mediacional, de mediación con el contexto, con la familia, con la comunidad y el entorno educativo, y otra claramente pedagógica de acompañamiento. A partir de esta figura se pudo indagar con ellos y sorprendentemente la primer causa de abandono que ellos manifiestan es el desinterés. El desinterés global, yo digo, no es un desinterés ligado solamente a lo pedagógico, con características pedagógicas, sino un desinterés ligado también a cuestiones existenciales. Un desinterés por un proyecto de vida, una narrativa de sus vidas ya escrita en sectores de pobreza donde nadie va a llegar, donde nadie va a poner, algo que en la investigación terminamos denominando un destino de la cuna. Pareciera que no iban a poder salir de aquel destino de la cuna, y entonces en algún momento de la tarea abandonaban la carrera, ¿no? A partir de esto sucedía un conjunto de cosas. No estar en la escuela era estar 8, 10, 12 horas en la esquina, y tomo la metáfora de la esquina como espacio de contención social, porque como no estaban ni en la escuela, muchos no estaban en parroquias, no estaban en clubes, no estaban en templos de otros grupos religiosos, la alternativa natural era la esquina. Digo, sin cargar a la esquina de contenido, era el único espacio de pertenencia y allí manifestaban pertenecer. Entonces el difícil traslado era de la esquina al espacio educativo de Cáritas y posteriormente el espacio educativo de Cáritas a la escuela media. En el momento de reinserción jugó un lugar preponderante el lugar de la madre. Cuando nosotros hemos consultado en grupos focales con ellos, ¿quién ha sido el motor que te ha llevado a pensar en reincluirte el sistema educativo? Al revés de muchas perspectivas y percepciones respecto del lugar de la madre pobre y una madre que ha con mucha suerte podido terminar una escuela primaria, es la que ha insistido enormemente en la posibilidad de que sus hijos terminen la escuela secundaria. Entonces, apoyados en este actor fundamental, cuando no es la madre hay algún referente significativo del núcleo familiar, y cuando ellos manifiestan por qué volver, manifiestan como primera característica compleja, que tuvimos, digo, que desandar mucho y trabajar, que quieren estar en la secundaria para tener el título y ser alguien en la vida. Entonces digo compleja, pues nosotros empezamos a insistir que ya eran alguien en la vida y que también ser alguien en la vida implicaba el estudio y la terminalidad de la escuela secundaria, ¿no? Pero con una autoestima sumamente dañada, con una imposibilidad de verse proyectados en un futuro más venturoso, querían ser alguien. Y ser alguien en algunos sectores populares con un certificado de escuela media implica que puedas trabajar formalmente en un supermercado o en una estación de servicio y no reproducir la historia de trabajo precario del grupo familiar. Esto en el ámbito urbano. Claramente el ámbito rural terminan muchas veces implicados en tareas rurales, ¿no? En general a edad temprana, lo cual es una característica, según nuestro país, del trabajo infantil. Los jóvenes que logran volver se encuentran con enormes estigmas dentro de la propia escuela. Después de haber hecho todo este trabajo de amasada para que vuelvan a estar adentro, la escuela vuelve a reiterar con un ADN muy selectivo
y elitista en algunos casos, vuelve a plantear: vas a volver a probar, vas a volver a venir, ¿cuándo te vas a ir? En los relatos de los chicos aparecen adultos significativos, docentes, directivos, preceptores, indicando otra vez otro Quesada que va a fracasar, ¿para qué seguís probando? Entonces hay como una despareja lucha en la cual se vuelve a poner de pie estos jóvenes para que vuelvan a estar en la escuela, y el sistema en muchos lugares, teniendo estas enormes dificultades, pasó. Estas enormes dificultades de contención en estos trayectos educativos que ellos representan, ¿no? Otro aspecto dificultoso que observamos claramente en la investigación son las cronologías educativas. Digo cronologías en términos de: tenemos pensado los sistemas educativos con una cronología, y estos jóvenes representaban otros tiempos. Entonces, lo que para uno hubiera sido un tercer año a los 15 años, acá parecía un tercer año de la escuela media con 17, y en el transcurso de 9 meses de escolarización secundaria en tercer año no llegaba a comprender y a aprender todos los contenidos, por lo cual había otra cronología desfasada de la institución que nosotros tratábamos de suplir con un contraturno, con un apoyo escolar, con una psicopedagoga, con un profesor de las materias más complejas, de modo que pudiera sostenerse en el trayecto. Cuando no están en la escuela, saben que el proyecto enunciado por ellos es un proyecto de muerte, así dicen las entrevistas. Es un proyecto a corto plazo. Cuando les preguntábamos cómo te imaginás en 5 años y cómo te imaginás en 20, en 5 años se imaginaban sin la escuela media, absolutamente en situación de precarización laboral. Todas las jóvenes se imaginaban madres de 1 o 2 niños, y cuando preguntábamos si en 20 años cómo te ves, sin secundaria y con trabajo precario y siendo madre, y decían: no sé si me veo vivo, no sé si voy a estar vivo en la situación de conflictividad social, violencia, delincuencia, adicciones que transito. Y claramente veían en la venta de sustancias el único acceso económico y el único aspecto de ascenso social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Romper entonces con el destino de la cuna, de la escuela no es para vos, mensaje acuñado en algún lugar y que ellos han creído y comprado. Y por otro lado, un dealer ofreciendo un rápido ascenso y condiciones económicas. De verdad hay que tener mucho carácter y mucha identidad para decir: renuncio a este y renuncio a este, porque también hay una renuncia respecto de decir la secundaria no es para mí, ¿no? Intervenimos en las distintas provincias con los ministerios provinciales cuando hubo situaciones ya más complejas, de discriminación severa, sobre todo en los lugares que Cáritas trabaja con comunidades indígenas, en Formosa, en la diócesis de Oberá con la comunidad vía guaraní, porque de verdad había también algunas escenas que rayaban la discriminación y hubo que aprovechar para hacer alguna circunstancia de restitución de derechos al respecto. En general, estos jóvenes que han transitado su reinclusión al secundario, hoy son jóvenes que han continuado con estudios terciarios. El porcentaje es altísimo, el 89% de los propios jóvenes que han logrado volver a la secundaria no son los que han permanecido, sino que lo que indagamos era los que salieron y volvieron, ¿no? Con toda esta dificultad de los trayectos. La gran mayoría está en el nivel terciario. Dentro de esa gran mayoría, el 60% está en institutos terciarios de formación docente, lo cual es una apuesta novedosa. Cuando indagamos con ellos por qué querés ser docente y te vas a ir a la capital de tu provincia, no, quiero ser maestro en mi propio barrio y devolver oportunidades históricas que los niños ni yo hemos tenido, y quiero restituir un poco esta oportunidad. Y algunos, los que tienen acceso, están en la universidad. Varios de ellos ya se han lograron recibirse en la universidad, en general en general universidades públicas, y con no menores dificultades, porque bueno, hay un trayecto muy complejo desde un trayecto educativo primario en un plurigrado con enormes dificultades de aprender a los golpes una secundaria, y llegar a la universidad y enfrentar un conjunto de profesores, saberes, conocimientos. De verdad se les hizo
muy cuesta arriba, y algunos hasta describen imágenes ligadas a la señalética, códigos inexistentes para ellos: pabellón 9, sector A, edificio viejo, cátedra 14 del turno tarde. Entonces decían, esto que es tan natural para la universidad, decían, es un código tan complejo en la señalética, en los carteles, que operaba de tanto temor que no terminaba nunca encontrando el pabellón y no encontrando el espacio donde tenían que ir a asistir a la clase. O sea, todavía no había una proximidad con los contenidos, sino que la primera imagen del universo universitario, académico, se presentaba hostil en términos de cotidianidad, en términos de no puedo decodificar lo que ustedes me están tratando de indicar. Y después otro aspecto que es muy interesante es, entiendo que no hay ninguna reglamentación escrita, entiendo, tal vez la haya, que indique que algún alumno no puede ir a la universidad descalzo en Formosa, pero había sistemas de selección en los cuales los que tenían una alpargata y muy rota, o una hojota y una alpargata, como Víctor hoy, un licenciado en Historia de la Comunidad Com, que contaba que su primer año lo cursó con una alpargata derecha y con una hojota en el pie izquierdo. Se establecieron mecanismos de selección en los cuales fueron indicando que, bueno, no, hasta que tuvo que lograr acceder a su par de zapatos, entendió que podía entrar al universo de la facultad. La investigación, que hemos traído copias para dejarles a ustedes, se denominó La revancha educativa, en un título que pretendió ser provocador en términos de saber con estos jóvenes que habían perdido el partido. Y la única dignidad que le queda al perdedor cuando se juega un picadito en algún baldío de algún territorio de nuestras provincias, la única dignidad que le queda al perdedor es pedir la revancha al ganador. Y el ganador la otorga o no. En este caso creímos que el sistema educativo tenía que darles una revancha, por eso se denominó el trabajo y la publicación La revancha educativa, y lo que quisimos mostrar a través de ella, que aún perdiendo claramente la carrera y aún habiéndose quedado claramente fuera del sistema, siempre había una oportunidad más y una revancha para ello. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de viajar 4 personas de Cáritas a una reunión con el Papa Francisco, y le entregamos el trabajo, lo comentamos mucho con él, y en paralelo se estaba haciendo en un congreso latinoamericano la presentación, así que yo les mandaba la foto y rápidamente mostraban que Francisco estaba como haciendo la propaganda, porque estaba justo leyéndolo, y parecía. Y después lo que fue muy interesante es que pensamos con los jóvenes la tapa, y ellos dijeron que fuera como una marcha, como un conjunto de jóvenes que van caminando. También la investigación implicó que ellos seleccionen las fotos que querían poner respecto de los textos que iban diciendo, y la investigación ustedes van a ver que está enormemente en primera persona, porque es producto de todas sus reflexiones y sus dichos, que después encontramos algunos aspectos teóricos como para cotejar, pero en verdad es un estudio claramente en primera persona. Termino con esto. Cuando le preguntamos a un joven en la entrevista, un joven de La Quiaca que había terminado 7º grado y tenía 14 para 15, en mi perspectiva particular, que entendía que cualquier joven en la Argentina de 15 años tenía que estar en la escuela media, le dije, ¿qué pasó que dejaste la escuela media? Y él me miró desde su propia realidad y me dijo, yo no la dejé, nunca la empecé. En mi universo era lo natural y lo habitual, en su universo no era nada, para nada habitual. Y un alumno de Bariloche, del Alto de Bariloche, el lugar de la foto no turística a la cual hemos asistido, cerca del basural de la ciudad, después de hacer su 4ª vez primer año, me dijo, yo no abandoné la escuela media, la escuela me abandonó a mí. Y es el título de uno de los capítulos. La escuela me abandonó a mí. Queriendo decirnos, ¿no?, con esto todo lo que había pasado dentro de la institución, que no había logrado contenerlo, ni como sujeto, ni en su identidad, ni como estudiante también. Así que bueno, este era un poco nuestro aporte como Cáritas. Nos parece muy interesante también que Cáritas no sea solo aquel organismo de distribución ligado a la colecta y a proyectos, sino también poner un fuerte pie en educación y teniendo la posibilidad
de contar con tantos jóvenes en el país, ya vamos por nuestra cuarta investigación y publicación, de modo de ir también poniendo un poco la voz de estos colectivos de jóvenes de contextos de vulnerabilidad social en todo el país. Muchas gracias.